El tren especial desaparecido. De Arthur Conan Doyle. La confesión hecha por Herbert de Lernac, que se halla en la actualidad penado con sentencia de muerte en Marsella, ha venido a arrojar luz sobre uno de los crímenes más inexplicables del siglo. Un suceso que, según creo, no tiene precedente alguno en los anales del crimen de ningún país. Aunque en los medios oficiales se muestran reacios a tratar del asunto, y los informes entregados a la prensa son muy pocos, existen no obstante indicaciones de que la confesión de este criminal está corroborada por los hechos, y de que hemos encontrado al fin la solución del más asombroso de los asuntos. Como el suceso ocurrió hace ya 8 años, y una crisis política, que en aquellos momentos tenía absorta la atención del público, vino a restarle importancia, yo expongo los hechos, tal como me ha sido posible conocerlos. Los he verificado, comparando los periódicos de Liverpool de aquella fecha, las actas de la investigación realizada acerca de John Slater, maquinista del tren, y los archivos de la Compañía del Ferrocarril de Londres y la Costa Occidental, que han sido puestos cortésmente a mi disposición. Resumiéndolos, son como sigue. El día 3 de junio de 1890, un caballero que dijo llamarse Louis Caratal, pidió una entrevista con James Bland, superintendente de la estación central de dicho ferrocarril en Liverpool. Caratal era un hombre de corta estatura, edad mediana y pelo negro, cargado de espaldas, hasta el punto de producir la impresión de alguna deformidad del espinazo. Iba acompañado por un amigo, hombre de aspecto físico impresionante, pero cuyas maneras respetuosas y atenciones constantes daban a entender que estaba al servicio del otro. Este amigo o acompañante, cuyo nombre no se dio a conocer, era sin duda alguna extranjero, y probablemente español o suramericano, a juzgar por lo moreno de su cara. Se observó en él una particularidad. Llevaba en la mano izquierda una carpeta negra de cuero, de las de correos, y un escribiente de las oficinas centrales, muy observador, se fijó en que la llevaba sujeta a la muñeca, por medio de una correa. Ninguna importancia se dio en aquel entonces a este hecho, pero los acontecimientos que siguieron demostraron que la tenía. Se hizo pasar a Caratal hasta el despacho del señor Bland, mientras su acompañante se quedaba fuera esperándole. El problema de Caratal fue solucionado rápidamente. Aquella tarde, había llegado de un país de Centroamérica. Ciertos negocios de máxima importancia exigían su presencia en París, sin perder ni un solo momento. Había perdido el expreso de Londres, y necesitaba que se le pusiese un tren especial. El dinero no tenía importancia, si la compañía accedía a prestarle ese servicio, poniendo un tren a su disposición, él aceptaba las condiciones que le impusieran. El señor Bland tocó el timbre, mandó llamar al director de tráfico, el señor Potterhood, y dejó arreglado el asunto en 5 minutos. El tren saldría 3/4 de hora más tarde. Se requería tiempo, para asegurarse que la línea estaba libre. Se engancharon 2 coches a la poderosa locomotora, conocida con el nombre de Rochdale, que tenía el número 247 en el registro de la compañía. Detrás, iría un furgón con un guarda. El primer vagón solo tenía por finalidad el disminuir las molestias producidas por la oscilación. El segundo, como de costumbre, estaba dividido en 4 departamentos, un departamento de primera, otro de primera para fumadores, uno de segunda, y uno de segunda para fumadores. El primer departamento, el delantero, fue reservado a los viajeros. Los otros 3 quedaron vacíos. El guarda del tren especial fue James Macpherson, que llevaba ya varios años al servicio de la compañía. El fogonero, William Smith, era nuevo en el oficio. Al salir del despacho del superintendente, el señor Caratal fue a reunirse con su acompañante, y ambos dieron claras señales de la gran impaciencia que tenían por ponerse en marcha. Pagaron la suma que se les pidió, es decir, 50 libras y 5 chelines. La tarifa corriente para los trenes especiales es de 5 chelines por milla. Se dirigieron hasta el vagón, instalándose inmediatamente en el mismo,
aunque se les aseguró que transcurriría cerca de 1 hora, para cuando la vía estuviese libre. En el despacho del que acababa de salir Louis Caratal, ocurrió mientras tanto una coincidencia extraña. Aunque el hecho de que alguien solicite un tren especial no era cosa extraordinaria, el que la misma tarde se soliciten 2 de esos trenes ya era cosa poco corriente. Eso fue, sin embargo, lo que ocurrió. Apenas el señor Bland hubo despachado el asunto del primer viajero, cuando se presentó en su despacho otro, con la misma pretensión. Este segundo viajero se llamaba Horace Moore, hombre de aspecto militar y porte caballeresco, que alegó una enfermedad grave y repentina de su esposa, que se hallaba en Londres, como razón absolutamente imperiosa para no perder un instante en ponerse de viaje. Eran tan patentes su angustia y su preocupación, que el señor Bland hizo todo lo posible para complacer sus deseos. No había ni que pensar en un segundo tren especial, porque ya el comprometido para el señor Caratal perturbaba hasta cierto punto el servicio corriente local. Sin embargo, quedaba la alternativa de que el señor Moore cargase con una parte de los gastos del tren de Caratal e hiciese el viaje en el otro departamento vacío de primera clase, si Louis Caratal ponía inconvenientes a que lo hiciese en el ocupado por él y por su compañero. No parecía fácil que hiciese objeción alguna a ese arreglo. Sin embargo, cuando el señor Potterhood le hizo esa sugerencia, se negó en redondo a tomarla ni siquiera en consideración. El tren era suyo, dijo, e insistió en utilizarlo para uso exclusivo suyo. Cuando el señor Horace Moore se enteró de que no podía hacer otra cosa que esperar al tren ordinario que sale de Liverpool a las 6, abandonó la estación muy afligido. El tren en que viajaban el señor Caratal y su gigantesco acompañante dio su pitido de salida de la estación de Liverpool, a las 4:31 exactamente, según el reloj de la estación. La vía estaba libre en ese momento y el tren no había de detenerse hasta Manchester. Los trenes del ferrocarril de Londres y la costa occidental ruedan por líneas pertenecientes a otra compañía, hasta la ciudad de Manchester, a la que el tren especial habría debido llegar antes de las 6. A las 6:15, se produjo entre los funcionarios de Liverpool una gran sorpresa, que llegó incluso a consternación, al recibir un telegrama de Manchester en el que se anunciaba que el tren especial no había llegado todavía. Se preguntó a St. Helens, que se encuentra a 1/3 de distancia entre ambas ciudades, y contestaron lo siguiente. Dirigido a James Bland, superintendente central de Liverpool. El tren especial pasó por aquí a las 4:52, de acuerdo con su horario. Este telegrama se recibió a las 6:40. A las 6:50 se recibió desde Manchester un segundo telegrama. Sin noticias del tren especial anunciado por usted. Y 10 minutos más tarde, un tercer telegrama, todavía más desconcertante, suponemos alguna equivocación, en horario indicado para el tren especial. El tren corto procedente de St. Helens, que debía seguir al especial, acaba de llegar, y no sabe nada de este último. Sírvase telegrafiar. El caso estaba asumiendo un aspecto insólito y sorprendente, aunque el último de los telegramas aportó en ciertos aspectos un alivio a los directores de Liverpool. Parecía difícil que si al tren especial le había ocurrido algún accidente, pudiera pasar el tren corto por la misma línea sin haber advertido nada. Pero, ¿qué otra alternativa quedaba? ¿Dónde podía encontrarse el tren en cuestión? ¿Lo habían desviado a algún apartadero, por alguna razón desconocida, para permitir el paso del tren más lento? Esa explicación cabía dentro de lo posible, en el caso de que hubiesen tenido que llevar a cabo alguna pequeña reparación de avería. Se enviaron sendos telegramas a todas las estaciones intermedias entre St. Helens y Manchester, y tanto el superintendente como el director de tráfico permanecieron junto al transmisor, presas de la máxima expectación, en espera de que fuesen llegando las contestaciones que habían de informarles con exactitud de lo que le había ocurrido al tren desaparecido. Las contestaciones fueron llegando en el mismo orden de las preguntas, es decir, en el de las estaciones que venían a continuación de la de St. Helens.
Tren especial pasó por aquí a las 5. Collins Green. Tren especial pasó por aquí a las 5:05. Earlstown. Tren especial pasó aquí a las 5:15. Nin. Tren especial pasó aquí a las 5:20. Kenyon Empalme. Ningún tren especial pasó por aquí. Barton Moss. Los dos funcionarios se miraron atónitos. No me ha ocurrido cosa igual, en mis 30 años de servicio, dijo el señor Bland. Es algo absolutamente sin precedentes e inexplicable, repuso el señor Hood. Algo le ha ocurrido al tren especial, entre Kenyon Empalme y Barton Moss. Sin embargo, si la memoria no me falla, no existe apartadero entre ambas estaciones. El especial se ha evaporado de los raíles. Pero, ¿cómo es posible que el tren ordinario de las 4:50 haya pasado por la misma línea sin verlo? No queda otra alternativa, señor Hood. Tiene por fuerza que haber descarrilado. Quizá el tren corto haya observado algo que arroje alguna luz sobre el problema. Telegrafiaremos a Manchester, pidiendo mayores informes, y a Kenyon Empalme le daremos instrucciones de que salgan inmediatamente a revisar la vía hasta Barton Moss. La respuesta de Manchester no se hizo esperar. Sin noticias del tren especial desaparecido. Maquinista y guarda del tren corto afirman de manera terminante que ningún descarrilamiento ha ocurrido entre Kenyon Empalme y Barton Moss. La vía, completamente libre, sin ningún detalle fuera de lo corriente. Habrá que despedir a ese maquinista y a ese guardatren, dijo ceñudo el señor Bland. Ha ocurrido un descarrilamiento y ni siquiera se han fijado. No cabe duda que el tren especial se salió de los raíles sin estropear la vía, aunque eso es superior a mis entendederas. Pero no tiene más remedio que haber ocurrido así, y ya verá usted, como no tardamos en recibir un telegrama de Kenyon o de Barton Moss, anunciándonos que han encontrado al especial en el fondo de un barranco. Pero la profecía del señor Bland no estaba llamada a cumplirse. Transcurrió media hora, y llegó por fin el siguiente mensaje, enviado por el jefe de estación de Kenyon Empalme. Sin ningún rastro del tren especial desaparecido. Con seguridad absoluta que pasó por aquí y que no llegó a Barton Moss. Desenganchamos la máquina del tren mercancías y yo mismo he recorrido la línea, que está completamente libre, sin señal alguna de que haya ocurrido ningún accidente. El señor Bland se tiró de los cabellos, lleno de perplejidad, y exclamó: «Esto raya con la locura, Hood. ¿Es que puede en Inglaterra esfumarse un tren en el aire a la plena luz del día? Esto es absurdo. Locomotora, tender, 2 vagones, un furgón, 5 personas, y todo desaparecido en la vía despejada de un ferrocarril. Si no recibimos alguna noticia concreta, iré yo personalmente a recorrer la línea dentro de 1 hora, en compañía del inspector Collins». Al fin, ocurrió algo concreto, que tomó la forma de otro telegrama, procedente de Kenyon Empalme. Lamento informar que el cadáver de John Slater, maquinista del tren especial, acaba de ser encontrado entre un matorral de aliagas a 2 millas y cuarto de este empalme. Cayó de la locomotora, rodó barranco abajo y fue a parar entre los arbustos. Parece una muerte debida a las heridas en la cabeza que se produjo al caer. Hemos examinado cuidadosamente el terreno de los alrededores, sin encontrar rastro del tren desaparecido. He dicho ya que el país se encontraba en el hervor de una crisis política, contribuyendo todavía más a desviar la atención del público hacia las noticias sobre sucesos importantes y sensacionales que ocurrían en París, donde un escándalo colosal amenazaba con derribar al gobierno y desacreditar a muchos de los dirigentes de Francia. Esta clase de noticias llenaba las páginas de los periódicos, y la extraña desaparición del tren despertó una atención mucho menor que la que se le habría dedicado en momentos de mayor tranquilidad. Además, el suceso presentaba un aspecto grotesco que contribuyó a quitarle importancia, y los periódicos desconfiaban de la realidad de los hechos, tal como venían relatados. Más de uno de los diarios londinenses
trató el asunto de paparrucha ingeniosa, hasta que la investigación del juez acerca de la muerte del desdichado maquinista, investigación que no descubrió nada importante, convenció a todos de que era un incidente trágico. El señor Bland, acompañado del inspector Collins, decano de los detectives al servicio de la compañía, marchó aquella misma tarde a Kenyon Empalme. Dedicaron todo el siguiente día a investigaciones, que solo obtuvieron un resultado totalmente negativo. No solo no existía rastro del tren desaparecido, sino que resultaba imposible formular una hipótesis que pudiera explicar lo ocurrido. Por otro lado, el informe oficial del inspector Collins, que tengo ante mis ojos en el momento de escribir estas líneas, sirvió para demostrar que las posibilidades eran mucho más numerosas de lo que habría podido esperarse. El informe dice lo siguiente. En el trecho de vía, comprendido entre estas dos estaciones, la región está llena de fundiciones de hierro y de minas de carbón. Algunas de estas se hallan en explotación, pero otras han sido abandonadas. No menos de una docena cuentan con líneas de vía estrecha, por las que circulan vagonetas hasta la línea principal. Desde luego, hay que descartarlas. Sin embargo, existen otras 7 que disponen o dispusieron de línea propia, que llegan hasta la principal y enlazan con esta, lo que les permite transportar los productos desde la bocamina hasta los grandes centros de distribución. Todas esas líneas tienen solo algunas millas de largura. De las 7, 4 pertenecen a explotaciones carboníferas abandonadas, o por lo menos, a pozos de mina que ya no se explotan. Son las de Regaunt, la de Hero, la de Slough of Despond y la de Heartsease, mina esta última, que era hace 10 años una de las más importantes de Lancashire. También es posible eliminar de nuestra investigación estas 4 líneas, puesto que sus vías han sido levantadas en el trecho inmediato a la vía principal, para evitar accidentes, de modo que, en realidad, no tienen ya conexión con ella. Quedan otras 3 líneas laterales, que son las que conducen, unas, a las fundiciones de Carnstock, otras, a la explotación carbonífera de Big Ben, y unas terceras, a la explotación carbonífera de Perseverance. La de la Big Ben es una vía que no tiene más de un cuarto de milla de trayecto, y que muere en un gran depósito de carbón, que espera ser retirado de la bocamina. Allí, nadie había visto ni oído hablar de ningún tren especial. La línea de las fundiciones de hierro de Carnstock estuvo durante el día 3 de junio bloqueada por 16 vagones cargados de hematita. Se trata de una vía única, y nada pudo pasar por ella. En cuanto a la línea de la Perseverance, se trata de una doble vía, por la que tiene lugar un tráfico importante debido a que la producción de la mina es muy grande. Ese tráfico se llevó a cabo durante el día 3 de junio como de costumbre, centenares de hombres, entre los que hay que incluir una cuadrilla de peones del ferrocarril, trabajaron a lo largo de las 2 millas y cuarto del trayecto de esa línea, y es inconcebible que un tren inesperado haya podido pasar por ella sin llamar la atención de todos. Para terminar, se puede hacer constar el detalle de que esta vía ramificada se encuentra más próxima a St. Helens que el lugar en que fue hallado el cadáver del maquinista, por lo que existen toda clase de razones para creer que el tren había dejado atrás ese lugar antes de que le ocurriese ningún accidente. Por lo que se refiere a John Slater, ninguna pista se puede sacar del aspecto ni de las heridas que presenta su cadáver. Lo único que podemos afirmar, con los datos que poseemos, es que halló la muerte al caer de su máquina, aunque no nos creemos autorizados para emitir una opinión acerca del motivo de su caída, ni de lo que le ocurrió a su máquina con posterioridad. En conclusión, el inspector presentó la dimisión de su cargo, puesto que se encontraba muy irritado por la acusación de incompetencia que se le hacía en los periódicos londinenses. Transcurrió un mes, durante el cual, tanto la policía como la compañía ferroviaria prosiguieron en sus investigaciones sin el más pequeño éxito. Se ofreció una recompensa, y se prometió el perdón, en caso de tratarse de un crimen, pero nadie aspiró a una cosa ni a otra.
Los lectores de los periódicos abrían estos diariamente, con la seguridad de que estaría por fin aclarado aquel enigma tan grotesco, pero fueron pasando las semanas, y la solución seguía tan lejana como siempre. En la zona más poblada de Inglaterra, en pleno día, y en una tarde del mes de junio, había desaparecido con sus ocupantes un tren, lo mismo que si algún mago, poseedor de una química sutil, lo hubiese volatilizado y convertido en gas. Desde luego, entre las distintas hipótesis que aparecieron en los periódicos, hubo algunas que afirmaban seriamente la intervención de potencias sobrenaturales, y que el señor Caratal era en realidad un ser con poderes extraordinarios. Otros atribuían el maleficio a su moreno acompañante, aunque nadie era capaz de formular en frases claras de qué recurso se había valido. Entre las muchas sugerencias publicadas por distintos periódicos o por individuos particulares, hubo una o dos que ofrecían la suficiente posibilidad para atraer la atención de los lectores. Una de ellas, la aparecida en The Times, con la firma de un aficionado a la lógica, que por aquel entonces gozaba de cierta fama, abordaba el problema de una manera analítica y semicientífica. Será suficiente dar aquí un extracto, pero los curiosos pueden leer la carta entera en el número correspondiente al día 3 de julio. Venía a decir lo siguiente. Uno de los principios elementales del arte de razonar es que, una vez que se haya eliminado lo imposible, la verdad tiene que encerrarse en lo que queda, por improbable que parezca. Es cierto que el tren salió de Kenyon Empalme. Es cierto que no llegó a Barton Moss. Es sumamente improbable, pero cabe dentro de lo posible, que el tren haya sido desviado por una de las 7 vías laterales existentes. Es evidentemente imposible que un tren circule por un trecho de vía sin raíles. Por consiguiente, podemos reducir los casos improbables a las 3 vías en actividad, es decir, la de las fundiciones de hierro de Carnstock, la de Big Ben y la de Perseverance. ¿Existe alguna sociedad secreta de mineros del carbón, alguna camorra inglesa, capaz de destruir el tren y a sus viajeros? Es improbable, pero no imposible. Confieso que soy incapaz de apuntar ninguna otra solución. Yo aconsejaría, desde luego, a la compañía, que concentrase todas sus energías en estudiar esas 3 líneas, y a los trabajadores del lugar en que éstas terminan. Quizá el examen de las casas de préstamos del distrito sacase a la luz algunos hechos significativos. Tal sugerencia despertó considerable interés por proceder de una reconocida autoridad en esa clase de asuntos, y levantó también una furiosa oposición de quienes la calificaban de libelo absurdo, en perjuicio de una categoría de hombres honrados y dignos. La única respuesta que se dio a estas censuras fue un reto a quienes las formulaban, para que expusiesen ellos públicamente otra hipótesis más verosímil. Esto, en efecto, provocó otras 2, que aparecieron en los números del Times, correspondientes a los días 7 y 9 de julio. Apuntaba la primera de ellas, la idea de que quizá el tren hubiese descarrilado y se hubiese hundido en el canal de Lancashire y Staffordshire, que corre paralelo al ferrocarril, en un trecho de algunos centenares de yardas. Esta sugerencia quedó desacreditada, al publicarse la profundidad que tiene el canal, que no podía, ni mucho menos, ocultar un objeto de semejante volumen. El segundo corresponsal llamaba la atención hacia la cartera, que constituía el único equipaje que los viajeros llevaban consigo, apuntando la posibilidad de que llevasen oculto en su interior algún nuevo explosivo de una fuerza inmensa y pulverizadora. Pero el absurdo evidente, de suponer que todo el tren hubiera podido quedar pulverizado, y la vía del ferrocarril no hubiese sufrido el menor daño, colocaba semejante hipótesis en el terreno de las burlas. En esa situación sin salida se encontraban las investigaciones, cuando ocurrió un incidente nuevo y completamente inesperado. Se trataba, nada más y nada menos, de una carta que la señora de Macpherson había recibido de su marido, James Macpherson, el mismo que iba de guardatren en el especial desaparecido. La carta, con la fecha de 5 de julio de 1890, había sido puesta en el correo de Nueva York, y llegó a destino el 14 del mismo mes.
Se expresaron dudas acerca de su autenticidad, pero la señora Macpherson afirmó terminantemente que la letra era sin duda la de su marido, además, que con ella viniera la cantidad de $100 en billetes de $5, bastaba para descartar la idea de que se tratase de una broma. El remitente no daba dirección alguna, y la carta era como sigue. Mi querida esposa, lo he meditado muchísimo, y me resulta insoportable el renunciar a ti. Y también a la pequeña Elisa. Por más que lucho contra esa idea, no puedo apartarla de mi cabeza. Te envío dinero, que podrás cambiarlo por 20 libras inglesas, que serán suficientes para que tú y la niña crucéis el Atlántico. Los barcos de Hamburgo que hacen escala en Southampton son muy buenos y más baratos que los de Liverpool. Si vosotras vinieseis y os alojaseis en la Johnston House, yo procuraría avisaros de qué manera podríamos reunirnos. Pero de momento me encuentro con grandes dificultades y soy muy infeliz, porque me resulta duro renunciar a vosotras dos. Nada más por el momento, de tu amante esposo, James Macpherson. Durante algún tiempo, se tuvo la esperanza de que esta carta conduciría al esclarecimiento total del caso. Sobre todo, porque se consiguió el dato de que en el buque de pasajeros Vístula, que hacía la travesía entre Hamburgo y Nueva York, y que había zarpado el día 7 de junio, figuraba como pasajero y bajo el nombre de Somers, un hombre de gran parecido físico con el guardatren desaparecido. La señora Macpherson y su hija Elisa embarcaron para Nueva York, según las instrucciones que se les dieron, y permanecieron alojadas durante 3 semanas en la Johnston House, sin recibir noticia alguna del desaparecido. Es probable que ciertos comentarios indiscretos aparecidos en la prensa advirtiesen a éste de que la policía empleaba a su esposa y su hija como cebo. Sea como sea, lo cierto es que nadie les escribió ni se acercó a ellas, y que acabaron por regresar a Liverpool. Así quedaron las cosas, sin ninguna novedad, hasta el año actual de 1898. Por increíble que parezca, durante los últimos 8 años nada ha trascendido, que arrojase la más pequeña luz sobre la extraordinaria desaparición del tren especial en el que viajaban el señor Caratal y su acompañante. Las minuciosas investigaciones que se realizaron acerca de los antecedentes de los dos viajeros pudieron únicamente dejar comprobado el hecho de que el señor Caratal era muy conocido en Centroamérica como financiero y agente político, y que en el transcurso de su viaje a Europa exteriorizó una ansiedad extraordinaria por llegar a París. Su acompañante, que figuraba en el registro de pasajeros con el nombre de Eduardo Gómez, era un hombre que tenía a sus espaldas una historia de personaje violento, con fama de bravucón y peleador. Sin embargo, existían pruebas de que servía con honradez y abnegación los intereses del señor Caratal, y de que este último se servía del tal Gómez como guardián y protector. Puede agregarse a esto el hecho de que llegaron algunos informes desde París acerca de las finalidades que el señor Caratal perseguía probablemente en su precipitado viaje. Estos eran los hechos que se conocían sobre este caso, hasta que los diarios de Marsella publicaron la reciente confesión de Herbert de Lernac, que se encuentra actualmente penado con sentencia de muerte en la cárcel por el asesinato de un comerciante de apellido Bombalot. He aquí la traducción literal del documento. No hago pública esta información, por simple orgullo o jactancia. Si quisiera darme ese gusto, podría relatar una docena de hazañas mías, no menos espléndidas. Lo hago con objeto de que ciertos caballeros de París se den por enterados de que yo puedo dar noticias de la muerte del señor Caratal, y estoy también en condiciones de decir quién llevó a cabo ese hecho, en caso de que el indulto que estoy esperando me llegue muy rápidamente. Mediten, señores, antes de que sea demasiado tarde. Ya conocen ustedes a Herbert de Lernac, y les consta que es tan fácil para la acción como para la palabra. Apresúrense, porque de lo contrario están perdidos. No citaré nombres por el momento. ¿Qué se diría, con solo que yo los diese a conocer? Me limitaré a exponer con qué habilidad llevé a cabo la hazaña. En aquel entonces, fui leal a quienes se sirvieron de mí,
y no dudo de que también ellos lo serán conmigo ahora. Lo espero, y hasta que no me convenza de que me han traicionado, me reservaré esos nombres que producirían una conmoción en Europa. Pero cuando llegue ese día... Bien, no digo más. Para no andar con rodeos, diré que el año 1890 hubo en París un célebre proceso, relacionado con un monstruoso escándalo de políticos y financieros. Hasta dónde llegaba la monstruosidad del escándalo, únicamente lo supimos ciertos agentes confidenciales como yo. Estaban en juego la honra y la carrera de muchos de los hombres más destacados de Francia. Les pido a mis lectores que imaginen un grupo de 9 bolos, de pie, todos muy rígidos y muy peripuestos, y muy firmes. De pronto, llega rodando la bola desde lejos, y pop pop pop, los 9 bolos ruedan por el suelo. Pues bien, represéntense algunos de los hombres más destacados de Francia como a estos bolos, y que ven llegar desde lejos a este señor Caratal, que sería la bola. Si se le permitía llegar a París, todos ellos, uno tras otro, rodarían por el suelo. De este modo, se decidió que no llegase. No los acuso de tener clara conciencia de lo que iba a ocurrir. Ya he dicho que estaban en juego grandes intereses financieros y políticos. Se formó un sindicato para poner en marcha la empresa. Hubo algunos de los que se suscribieron al sindicato que no llegaron a comprender cuál era su finalidad. Otros sí, que tenían una idea clara de la misma, y pueden estar seguros de que yo no me he olvidado de sus nombres. Mucho antes de que el señor Caratal embarcase en América, tuvieron ellos noticia de su viaje, y supieron que las pruebas que traía con él equivalían a la ruina de todos ellos. El sindicato disponía de una suma ilimitada de dinero, una suma ilimitada, en toda la extensión de la palabra. Buscaron un agente, capaz de manejar con seguridad aquella fuerza gigantesca. El hombre elegido tenía que ser fértil en recursos, decidido, adaptable, es decir, de los que se encuentran uno entre 1.000.000. Se decidieron por Herbert de Lernac, y reconozco que acertaron. Quedó a mi cargo el elegir mis subordinados, manejar sin trabas de ninguna clase la fuerza que proporciona el dinero, y asegurarme de que el señor Caratal no llegase jamás a París. Me puse a la tarea que se me había encomendado con la energía que me es característica, y las medidas que tomé fueron las mejores que era posible idear para conseguir el objetivo. Envié inmediatamente a Suramérica a un hombre de mi absoluta confianza, para que hiciese el viaje a Europa junto con el señor Caratal. Si ese hombre hubiese llegado a tiempo a su destino, el barco en que este señor navegaba no habría llegado jamás a Liverpool. Por desgracia, había zarpado antes de que mi agente pudiera alcanzarlo. Fleté un pequeño bergantín armado para cortar el paso al buque, pero tampoco me acompañó la suerte. Sin embargo, yo, como todos los grandes organizadores, admitía la posibilidad del fracaso y preparaba una serie de alternativas con la seguridad de que alguna de ellas tendría éxito. Que nadie calcule las dificultades de mi empresa por debajo de lo que realmente eran, ni piense que en este caso era suficiente recurrir a un vulgar asesinato. No solo era preciso destruir al señor Caratal, había que hacer desaparecer también sus documentos y a sus acompañantes, si teníamos razones para creer que había comunicado a estos sus secretos. Téngase además presente que ellos vivían alerta, sospechando vivamente lo que se les preparaba. Era una empresa digna de mí desde todo punto de vista, pues yo soy consciente del alcance de mis facultades cuando se trata de empresas ante las cuales otros retrocederían asustados. Todo estaba preparado en Liverpool para la recepción que había de hacerse al señor Caratal, y mi ansiedad era todavía mayor, porque tenía razones para creer que ese hombre había tomado medidas para disponer de una protección considerable desde el momento que llegase a Londres. Todo había de hacerse, pues, entre el momento que pusiese el pie en el muelle de Liverpool y el de su llegada a la estación de Londres. Preparamos 6 proyectos, cada uno más complicado que el anterior, y de los pasos que diera el viajero, dependería cuál de esos proyectos pondríamos en marcha. Lo teníamos todo dispuesto,
hiciese lo que hiciese. Lo mismo si viajaba en un tren ordinario, que si tomaba un expreso, o contrataba un tren especial, le saldríamos al paso. Todo estaba previsto y a punto. Ya se supondrá que me era imposible realizarlo todo personalmente. ¿Qué sabía yo de las líneas inglesas de ferrocarriles? Pero con dinero, es posible procurarse agentes activos en todo el mundo, y encontré muy pronto a uno de los cerebros más agudos de Inglaterra, que se puso a mi servicio. No quiero citar nombres, pero sería injusto que yo me atribuyese todo el mérito. Mi aliado inglés era digno de la alianza que establecí con él. Conocía bien a fondo la línea del ferrocarril en cuestión, y tenía bajo su mando a una pandilla de trabajadores inteligentes y en los que podía confiar. La idea fue suya, y yo solo tuve que contribuir con algunos detalles. Compramos a varios funcionarios del ferrocarril, siendo James Macpherson el más importante de todos, porque nos cercioramos de que tratándose de trenes especiales, era casi seguro que actuase de guardatren. También Smith, el fogonero, estaba a nuestras órdenes. Se tanteó a sí mismo a John Slater, maquinista, pero resultó hombre demasiado terco y peligroso, y prescindimos de él. No teníamos una certidumbre absoluta de que el señor Caratal contratase un tren especial, pero nos pareció muy probable que lo hiciese, porque era cosa de la máxima importancia para él llegar cuanto antes a París. Realizamos, pues, preparativos especiales para hacer frente a esa eventualidad. Esos preparativos estaban a punto hasta en sus menores detalles, mucho antes de que el vapor diese vista a las costas de Inglaterra. Desde el instante de la llegada de Caratal a Liverpool, supimos que recelaba peligro y estaba sobre aviso. Traía de escolta a un individuo peligroso, de apellido Gómez, que iba bien armado y dispuesto a servirse de sus armas. Este individuo llevaba encima los documentos confidenciales de Caratal, y estaba preparado para protegerlos, igual que a su amo. Existía la probabilidad de que Caratal se hubiese confiado a Gómez, y por tanto, sería perder energías el acabar con el primero, dejando con vida al segundo. Forzosamente tenía que ser idéntico su final, y nuestros proyectos a ese respecto se vieron favorecidos por la solicitud que hicieron de un tren especial. Está claro que en ese tren especial, 2 de los 3 empleados de la compañía estaban a nuestro servicio, y que la suma que les pagamos por ello iba a permitirles gozar de independencia durante el resto de su vida. Yo no llegaré hasta el punto de afirmar que los ingleses son más honrados que los naturales de cualquier otro país, pero sí, afirmo, que su precio de venta me ha resultado siempre más caro. He hablado ya de mi agente inglés. Es un hombre a quien espera un gran porvenir, a menos que algún accidente se lo lleve antes de tiempo. A su cargo corrieron todas las medidas que hubo que tomar en Liverpool, mientras que yo me situé en el mesón del empalme de Kenyon, donde aguardé un despacho cifrado para entrar en acción. Cuando todo estuvo dispuesto para el tren especial, mi agente me telegrafió en el acto, advirtiéndome que debía tenerlo todo preparado inmediatamente. Él, por su parte, solicitó, con el nombre y apellido de Horace Moore, otro tren especial, confiando en que lo enviarían en el mismo en que viajaría el señor Caratal. Su presencia en el tren podría sernos útil en determinadas circunstancias. Si, por ejemplo, nos fallaba nuestro golpe máximo, mi agente cuidaría de matarlos a los 2 a tiros y de destruir los documentos, pero Caratal estaba sobre aviso y se negó a que viajase en su tren ninguna otra persona. Entonces, mi agente se retiró de la estación, volvió a penetrar en ella por otra puerta, y se metió en el furgón por el lado contrario al del andén. Viajó, pues, con el guardatren Macpherson. Voy a satisfacer el interés del lector, poniéndolo al corriente de lo que yo tenía tramado. Todo había sido preparado con varios días de antelación, a falta solo de los últimos retoques. La línea de desviación que habíamos elegido había estado anteriormente conectada con la vía principal, pero esa conexión estaba ya cortada. No teníamos que hacer, para volver a conectarla, sino colocar unos pocos raíles.
Estos habían sido colocados con todo el sigilo posible, para no llamar la atención, y solo quedaba el completar la unión con la vía principal, disponiendo las agujas tal y como habían estado en otro tiempo. Las traviesas no habían sido quitadas, y los raíles, bridas y remaches estaban preparados, porque nos habíamos apoderado de ellos, en un apartadero que había en el trecho abandonado de la línea. Valiéndome de mi pandilla de trabajadores, cortos en número, pero competentes, lo tuvimos todo preparado, mucho antes de que llegase el tren especial. Cuando éste llegó, se desvió hacia la línea lateral tan suavemente, que los dos viajeros, al parecer, no advirtieron en absoluto el traqueteo de los ejes en las agujas. Nuestro proyecto era que Smith, el fogonero, durmiese con cloroformo a John Slater, el maquinista, a fin de que éste desapareciese con los demás. En este punto, y solo en este punto, fallaron nuestros proyectos. A excepción, por supuesto, de la estupidez que cometió más tarde Macpherson, escribiendo a su mujer. Nuestro fogonero se manejó en su papel con tal torpeza, que Slater cayó de la locomotora en sus forcejeos. Aunque la suerte nos acompañó y ese hombre se desnucó al caer, no por eso deja de constituir un borrón, en lo que de otro modo habría sido una obra maestra absoluta, de las que es preciso contemplar con callada admiración. El técnico en crímenes descubrirá en John Slater la única grieta de todas nuestras admirables combinaciones. Quien como yo lleva obtenidos tantos éxitos, puede permitirse ser sincero, y por esa razón, señalo con el dedo a John Slater, y afirmo que él fue el único fallo. En este punto, el tren especial estaba ya dentro de la línea de 2 kilómetros de largura, que conduce a la mina abandonada de Heartsease, que había sido una de las minas de carbón más importantes de Inglaterra. Se me preguntará cómo pudo ocurrir que nadie viese circular el tren por la línea abandonada, y mi respuesta es que esa línea corre en todo su trayecto por una profunda trinchera. Nadie que no estuviese en el borde de esa trinchera podía verlo. Pero alguien estaba allí. Ese alguien era yo mismo, y ahora diré lo que vi. Mi ayudante se había quedado junto a las agujas para dirigir la maniobra de desviación del tren. Le acompañaban 4 hombres armados. Si el tren hubiese descarrilado, cosa que nos pareció muy probable, porque las agujas estaban muy oxidadas, tendríamos todavía medios a que recurrir. Una vez que mi ayudante vio que el tren se había desviado sin dificultad por la línea lateral, dejó a mi cargo la responsabilidad. Yo estaba esperando en un lugar, desde el que se distinguía la boca de la mina, y estaba armado, lo mismo que mis 2 acompañantes. De ahí se verá, que yo estaba siempre dispuesto para cualquier contingencia. Cuando el tren se hubo adentrado bastante en la vía lateral, el fogonero Smith amenguó la velocidad de la locomotora, y luego volvió a ponerla en la velocidad máxima, pero él, Macpherson, y mi lugarteniente inglés, saltaron a tierra, antes de que fuese demasiado tarde. Quizá esa ralentización del tren fue lo que primero atrajo la atención de los viajeros, aunque, para cuando se asomaron a la ventanilla, ya el tren avanzaba de nuevo a toda velocidad. Al pensar en el desconcierto que debieron sentir, no puedo menos de sonreírme. Imagínese el lector, cuáles serían sus propias sensaciones, si al sacar la cabeza por la ventanilla del lujoso coche, advirtiese de pronto que el tren corría por una vía, oxidada y carcomida por la falta de uso y por el abandono. Qué vuelco les debió dar el corazón, cuando se dieron cuenta, con la rapidez del relámpago, que al final de aquella vía siniestra de ferrocarril, no se encontraba Manchester, sino la muerte. Pero ya el tren corría a una velocidad fantástica, saltando y balanceándose sobre las vías podridas, en tanto que las ruedas chirriaban de manera espantosa sobre la superficie de los rieles. Pasaron a muy poca distancia de mí y pude ver sus rostros. Caratal rezaba, según me pareció, o al menos tenía colgado de la mano, algo parecido a un rosario. El otro, que bramaba como un toro, nos vio en lo alto del talud y nos hizo señas lo mismo que un loco. Enseguida dio un tirón a su muñeca, y arrojó por la ventana hacia nosotros su cartera de documentos. Estaba claro lo que quería decirnos.
Aquellas eran las pruebas acusadoras, y si les perdonábamos la vida, ellos prometían no hablar jamás. Nos habría causado gran placer el poder hacerlo, pero el negocio es el negocio. Además, el tren estaba ya tan fuera de nuestro control como del suyo. Aquel hombre cesó en sus alaridos, cuando el tren dobló entre retumbos la curva, y ante ellos se presentó, con sus fauces abiertas, la negra boca de la mina. Nosotros habíamos quitado las tablas que la cerraban, dejando desembarazada la entrada. En los tiempos en que la mina estaba en activo, los rieles de la vía llegaban hasta muy cerca del montacargas, para mayor comodidad en el manejo del carbón. Solo tuvimos, pues, que agregar 2 o 3 rieles, para que alcanzasen hasta el borde mismo del pozo de mina. En realidad, como la largura de los carriles no coincidía exactamente, la línea sobresalía unos 3 pies de los bordes del pozo. Vimos asomadas a la ventana 2 cabezas, la de Caratal debajo y la de Gómez encima, pero tanto el uno como el otro habían quedado mudos ante lo que vieron. Y sin embargo, no podían retirar sus cabezas de la ventanilla. Parecía que el espectáculo los había fascinado y paralizado. Yo me había preguntado, cómo el tren, a toda velocidad, caería en el pozo hacia el que yo lo había dirigido, y sentía vivo interés por contemplar el espectáculo. Uno de mis colaboradores opinaba que el tren daría un verdadero salto, saliendo por el otro lado, y la verdad es que estuvo a punto de ocurrir eso. Sin embargo, y por suerte para nosotros, no llegó a salvar todo el hueco, y los parachoques de la locomotora golpearon el borde contrario del pozo, con un estrépito espantoso. La chimenea de la locomotora voló por los aires. El tender, los coches y el furgón quedaron destrozados y aplastados, formando un revoltijo, que junto con los restos de la máquina, cegó por un instante la boca del pozo. Pero enseguida cedió alguna cosa en el centro del montón, y toda la masa de hierros, carbón humeante, aplicaciones de metal, ruedas, obra de madera y tapicería, se hundió con estrépito, como una masa informe, dentro de la mina. Escuchamos una sucesión de traqueteos, ruidos y golpes, producidos por el choque de todos aquellos restos contra las paredes del pozo, y al rato largo nos llegó un estruendo atronador. El tren había tocado fondo. Debió estallar la caldera, porque, después de aquel estruendo, se produjo un estampido seco, y subió desde las profundidades hasta salir al exterior, formando torbellinos, una espesa nube de vapor y de humo, que luego cayó sobre nosotros como un chaparrón de lluvia negra. El vapor se deshilachó luego, formando nubecillas que se fueron esfumando poco a poco, bajo los rayos del sol, y volvió a reinar un silencio absoluto dentro de la mina de Hartsis. Una vez realizados con tanto éxito nuestros proyectos, solo nos quedaba ya retirarnos sin dejar rastro. Nuestra pequeña pandilla de trabajadores, que había quedado en la cabecera de la línea, había levantado ya los raíles y desconectado aquella vía, dejándolo todo tal como había estado antes. No menos activamente trabajábamos nosotros en la mina. Arrojamos la chimenea y otros fragmentos dentro del pozo, cubrimos la boca de éste con las tablas, tal y como estaba antes, y levantamos los carriles que llegaban hasta el pozo, retirándolos de aquel lugar. Después, sin precipitaciones, pero sin demoras innecesarias, salimos del país. La mayoría marchamos a la capital de Francia, mi colega inglés se dirigió a Manchester, y Macpherson se embarcó en Southampton, emigrando a Norteamérica. Léanse los periódicos ingleses de aquellas fechas, y se verá con qué perfección realizamos nuestro trabajo, y de qué manera hicimos perder por completo nuestra pista a sus finos sabuesos. Se recordará que Gómez tiró por la ventana su cartera, y no hará falta que diga que yo me apoderé de ella y la entregué a quienes me habían encomendado el trabajo. Quizá interese hoy a esos patronos míos el saber que extraje de la cartera un par de documentos sin importancia como recuerdo de la hazaña. No tengo deseos de publicarlos, pero, sin embargo, en este mundo cada cual mira por sí. ¿Qué me queda pues por hacer, si mis amigos no acuden en mi ayuda cuando yo los necesito? Caballeros, crean ustedes que Herbert de Lernac es tan formidable de enemigo,
como lo fue de amigo suyo, y que no es hombre que se deje llevar a la guillotina, sin antes hacer que todos y cada uno de ustedes se vea en camino hacia el presidio de Nueva Caledonia. Les aconsejo que se den prisa, en interés de ustedes mismos, o les prometo que en mi próxima carta no quedará ningún nombre en el anonimato. Postdata. Al releer mi exposición, observo que he pasado por alto un solo detalle, el que se refiere al desdichado Macpherson, que tuvo la estupidez de escribir a su mujer, citándose con ella en Nueva York. Cualquiera se imaginará que, estando en juego intereses tan trascendentales, no podíamos permitir ni siquiera la posibilidad que un hombre como aquel descubriese a una mujer lo que sabía. No podíamos tener confianza en Macpherson, después de que éste faltó a su juramento, escribiendo a su mujer. Tomamos, por consiguiente, las medidas necesarias para que no llegara a entrevistarse con ella. A veces, he pensado que sería amable el escribirle a esa mujer, para darle seguridad de que no hay impedimento alguno para que contraiga nuevamente matrimonio. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, apoya el canal con una pequeña donación y no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.